Bread from Heaven 15. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse y mantenerse firmes en estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Pan del cielo. La semana pasada hablamos de lo que Jesús hizo y dijo en la última cena, que compartió con sus 12 apóstoles, 24 horas antes de ser crucificado. En la última cena, Jesús tomó el pan y el vino y lo ofreció a sus apóstoles, diciendo que era su cuerpo y su sangre, animándolos a que comieran y bebieran. A esta cena se le conoce como la Cena del Señor, simboliza la comunión con Él. Ahora veamos cómo las acciones e instrucciones de Jesús se cumplieron perfectamente al pie de la letra el plan de salvación, y qué significó para sus discípulos que comían sentados con Él en la mesa, y qué significa para nosotros los creyentes hoy. En el eterno plan de salvación, Dios creó a los seres humanos para convertirse en sus hijos y sus hijas a través de la fe en Él, rescatándoles para su familia, porque el pecado los había esclavizado y descalificado para ser parte de ella. Jesús vino a este mundo para morir en sacrificio por el pecado, para abrirnos el camino para que todos los que creemos en Él, seamos restaurados y transformados al original propósito en que fuimos creados, amonestándonos a mantenerse fieles, porque vendrá otra vez para limpiar y restaurar toda la creación que la Biblia lo llama nueva tierra para que sea el hogar eterno para Él y su familia. Esta enseñanza fue inspirante para los apóstoles, que, como buenos hombres judíos, estaban familiarizados y fueron criados con las escrituras del Antiguo Testamento. Cuando ellos lo escucharon, lo comprendieron muy bien porque era parte de su cultura religiosa, analizando las palabras de Jesús a la luz de las escrituras. Ahora vamos a ver lo que la Cena del Señor significa para nosotros hoy, y todo lo que Jesús logró para nosotros a través de su muerte y resurrección, a fin de que entendamos lo que significa la Cena del Señor y por qué es tan importante para nuestra relación con el Señor. Primero, repasemos y analicemos todos los antecedentes que estudiamos la semana pasada al hablar de la última cena. Entonces, nos daremos cuenta del por qué es fundamental para nosotros comprender lo que los 12 apóstoles pensaban, y cómo ellos lo interpretaron lo que Jesús les dijo aquella noche. La última cena fue en realidad una comida tradicional que anualmente practicaba el pueblo judío. Era un recordatorio de cómo Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. Éxodo 13:3, y del 8 al 9. La comida de esa noche fue como todas las demás Pascuas, que ellos habían participado desde su infancia. Lo importante es que ahora ellos estaban sentados con Jesús, que ellos creían que era el Mesías, ungido, y el Salvador prometido, de quien escribieron los profetas. Daniel 9 del 24 al 26, y Mateo 16:16. La sorpresa fue al final de la comida, cuando las cosas dieron un giro inesperado. Ahora, repasemos lo que sucedió. En Mateo 26 del 26 al 28, mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y luego, tomando la copa, dio gracias a Dios y les dio, diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, que es derramada para el perdón de los pecados. Háganlo siempre en memoria de mí. Lucas 22:19. Fue entonces cuando sus discípulos comprendieron el cumplimiento del pacto que ellos, el pueblo judío, había hecho con el Dios Todopoderoso 1900 años antes, con su antepasado, Abraham, que incluía a sus descendientes, la nación de Israel. Dios le prometió a Israel que, si lo obedecían y no van detrás de la idolatría, Él los protegería y proveería y les daría la tierra prometida, la tierra de Canaán, el Israel actual. Este pacto, conocido como el Antiguo Testamento, como todos los pactos, fueron sellados con sangre. Génesis 12 del 1 al 3, Génesis 15 del 1 al 21, Génesis 17 del 1 al 2. A lo largo de los siglos, Israel abandonó repetidamente el pacto para adorar a otros dioses. Por eso, el Señor abandonó a Israel, y le habló a través de sus profetas,
prometiéndoles que un día futuro hará un nuevo pacto con ellos, diciendo, en aquel tiempo, yo pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, para que obedezcan mis leyes. Ezequiel 11 del 19 al 20. Cuando Jesús llamó a la copa de vino como su sangre, la sangre del nuevo pacto que será derramada para la remisión de los pecados, los apóstoles recordaron el pacto que los profetas del Antiguo Testamento habían hablado, y comprendieron que el nuevo pacto se estaba cumpliendo. En este pacto los pecados de Israel serían olvidados para siempre. Jeremías 31:34. Y se dieron cuenta, porque al comienzo del ministerio de Jesús, Juan el Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, sus discípulos también pudieron haberse preguntado, ¿qué quiere decir Jesús? ¿Va a iniciar una nueva era? ¿Este pacto tiene que ver con su cuerpo y su sangre? ¿Con esto, qué realmente nos está diciendo? Recordemos que, estos 12 hombres aún no sabían que Jesús iba a ser arrestado, y que iba a morir esa noche, que sería crucificado al día siguiente, y que resucitaría de entre los muertos 3 días después. Ellos tampoco sabían que el Señor Jesucristo después de resucitar les encomendaría a salir a predicar su resurrección, y que esta buena noticia se convertiría en el comienzo de la Iglesia mundial que alteraría el curso de la historia de la humanidad que seguiría vigente 2000 años después. Ellos no sabían que esta comida, el pan y el vino, seguiría siendo consumida por millones y millones de creyentes a lo largo de los siglos como símbolo de su comunión con Él. Jesús, en la última cena, les hizo recordar a sus discípulos lo que les dijo al principio de su ministerio con relación a sí mismo, que Él era el pan del cielo que da vida al mundo. Juan 6 del 1 al 7. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, registran el evento en que Jesús multiplicó los 5 panes y 2 peces, y alimentó a 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños. En Mateo 14, Marcos 6, Lucas 9, Juan 6, dice que este milagro tuvo lugar en el lado oriental del mar de Galilea. Cuando examinamos este milagro de principio a fin, nos damos cuenta que estos milagros son verdaderos y realmente ocurrieron. Primero, antes de que Jesús multiplicara el pan y los peces para alimentar a más de 5,000 personas y sanar multitudes. Mateo 14 del 13 al 21, Juan 6 del 1 al 14. Y como sus apóstoles después de estos milagros regresaron en barco a Capernaum, una ciudad situada al oeste, en la costa occidental del mar. Jesús no estaba con sus discípulos cuando partieron, pero después se desató una terrible tormenta, y mientras cruzaban el mar, de repente, vieron a Jesús venir caminando hacia ellos sobre el agua, reprendió a la tormenta y lo calmó. Y ellos llegaron instantáneamente a su destino. Mateo 14 22-32, Juan 6 del 15 al 21. A la mañana siguiente, la multitud que había sido alimentada por Jesús vino a buscarlo, y al ver que Jesús y sus discípulos se habían ido, subieron a barcas y cruzaron el mar intentando encontrar a Jesús. Al fin, cuando lo encontraron a Jesús en la sinagoga de Capernaum, le preguntaron cómo había llegado hasta allí tan rápidamente. Él respondió: la verdad es que ustedes quieren seguirme porque les di de comer, y porque vieron una señal milagrosa, pero ustedes me siguen solamente por la comida que perece, y no por la paz que a vida eterna permanece, que yo, el Hijo del Hombre, puedo darles, porque Dios Padre me ha enviado para hacer esto. Juan 6 del 26 al 27. Entonces, le preguntaron a Jesús: ¿qué quiere Dios que hagamos? Y él respondió: creer en aquel que me ha enviado. Juan 6 del 28 al 29. Entonces, ellos dijeron: muéstranos una señal milagrosa, si quieres que creamos en ti. Jesús les respondió: después que nuestros antepasados salieron de Egipto, comieron maná mientras viajaban por el desierto, como dicen las Escrituras. Moisés les dio pan del cielo para comer. Éxodo 16 del 12 al 15, Salmo 38 del 23 al 24. Ahora, recordemos que nada de esto ocurre por coincidencia. Jesús estaba interactuando con la gente, haciéndoles acordar lo que dicen las Escrituras, que son un registro de su historia profetizada en el Antiguo Testamento, de cómo Dios liberó a sus antepasados de Egipto, cómo tuvieron que viajar a través del desierto para regresar a Canaán, y cómo Dios los alimentó con maná, unas semillas dulces que agradaban al paladar, el pan del cielo que caían sobre la tierra de domingo a viernes. El maná, el pan del cielo, soy yo. En Juan 6:32, Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo,
Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. En la versión NLT, dice, mi Padre ahora les ofrece el verdadero pan del cielo. El verdadero pan de Dios es aquel que desciende del cielo para dar vida al mundo. La multitud respondió, Señor, danos este pan todos los días de nuestra vida. Juan 6:34, y Jesús respondió, Yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Jesús continuó, Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6:51. Entonces, la multitud empezó a discutir por largo tiempo, preguntándose entre ellos, cómo Jesús podía llamarse el pan del cielo él mismo, si nosotros conocemos a su madre, a su padre y sus hermanos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puede un hombre darnos de comer su carne? Juan 6:52. En Juan 6 del 53 al 56, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. En este punto, incluso los propios discípulos de Jesús tenían dificultades de comprender a sus palabras, por eso, muchos lo abandonaron. Luego, Jesús preguntó a los 12 apóstoles, ¿también vosotros se irán? Pedro respondió, Señor, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos en ellas, y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Juan 6 del 68 al 69. Aquí, Jesús claramente estaba hablando de algo más que alimentos naturales y de vida natural, él estaba hablando de la vida eterna, de lo espiritual a los hombres y mujeres. Entonces, Jesús les aclara que, vida eterna significa la resurrección de los muertos para la vida venidera. En Juan 6:40, les explica, lo que significa que Dios va a habitar en aquellos que crean en Él por su vida, su espíritu en ellos, en esta vida. Jesús vino a traer vida a los hombres uniéndonos a Él mismo a través del Espíritu Santo. Jesús, desde el comienzo de su ministerio, ¿cuál era su propósito de su venida? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Recordemos, que Dios usa cuadros de palabras para ayudarnos a entender e imaginar cómo el Dios Todopoderoso, infinito y eterno, interactúa con los seres humanos finitos. En la última cena, Jesús se refirió a sí mismo como la puerta, el buen pastor, la luz del mundo, se llamó a sí mismo la vid y los creyentes las ramas, que representan la unión y la vida compartida de Dios con su pueblo. Juan 8:12, Juan 10 del 9 al 11, Juan 15:5. En las conferencias anteriores les hablé de cómo la mayor parte de las palabras de Jesús en la última cena estaban dirigidas a animar y preparar a sus apóstoles para que vivan seguros con la certeza de que Él regresara al cielo, Él y el Padre. Iban a morar en ellos por medio del Espíritu Santo, diciéndoles, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Juan 14:20. Llamándose a sí mismo el pan del cielo, Jesús les transmitió otro aspecto importante para que sepan quién es Él, y cuál es la relación que tiene con los creyentes. Analicemos, lo que significaba el pan para la gente del siglo I. El pan para los judíos era un alimento básico desde la antigüedad, el alimento principal, la más importante fuente de sustento diario, que se elaboraba con ingredientes sencillos de trigo y agua. A lo largo de los siglos, el pan siempre ha sido llamado el sustento de la vida diaria. Los seguidores de Jesús en la cena de Pascua estaban familiarizados con el uso del pan como símbolo de espiritualidad y verdad. Para ellos, en esa fecha el pan simbolizaba más que el pan físico. Cuando Jesús fue tentado por el diablo para que convirtiera las piedras en pan, durante su tentación en el desierto, él se refirió a la palabra de Dios como el pan. Citando el Antiguo Testamento, Deuteronomio 8:3, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. En el contexto, este pasaje del Antiguo Testamento habla del viaje de Israel por el desierto, y el alimento, la maná que Dios proveyó para ellos, simbolizaba el pan espiritual que Dios les proveería en el futuro, para demostrarle que Él era ese mismo pan. Cuando comemos pan natural,
se convierte en nuestra vitalidad diaria. Así también es el pan espiritual Cristo cuando comemos ese pan que tipifica a Jesucristo. Como los nutrientes que asimilan nuestro cuerpo se convierten en alimento y energía vital, lo mismo pasa cuando lo recibimos a Jesús, nos alimentamos de Jesucristo cuando creemos en Él. Jesús se convierte en la parte principal de nuestra vida, porque Él simboliza o tipifica el pan del cielo, que es nuestra fuente de vida espiritual. Jesús dijo, en Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. El plan de Dios siempre ha sido habitar en nosotros por medio de su espíritu y su vida. Por eso cuando comemos su cuerpo, y bebemos su sangre hacemos un pacto simbólico de su muerte sacrificial. Entonces, la multitud empezó a murmurar. Jesús les dijo, ¿esto os ofende? Entonces, pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Para explicar este contexto, Jesús dijo en Juan 6:63 al 74, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar. Después de su crucifixión y resurrección, Jesús regresará al cielo, Él, y Él Padre enviarán al Espíritu Santo para que habite en todos aquellos que creen en mí. Consideremos esta interpretación de Juan 6:63. Las palabras que yo les hablo, son espíritu y son vida. Jesús le declaró a la multitud, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que vive y cree en mí no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Los que voluntariamente vengan a mí y crean en mí, tendrán verdadera vida en esta vida y en la vida venidera. Vengan para que tengan la verdadera alegría, la verdadera paz, el verdadero propósito, y la verdadera satisfacción. Hablaremos más de este tema en la semana que viene, pero antes de culminar con esta conferencia tengamos en cuenta estas ideas, al leer el relato de Lucas sobre las palabras de Jesús en la última cena. En Lucas 22 del 19 al 20, dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Jesús entregara voluntariamente su cuerpo, entregar su vida y derramar su sangre como sacrificio por pecado, y abrirá el camino para que todos los que creen en Él sean restaurados a Dios nuestro Padre, cuando nosotros creemos en Jesús, lo aceptamos, y lo recibimos, Él morará en nosotros por medio de su Espíritu, y nosotros tendremos una nueva vida. Jesús les dijo a sus apóstoles pocos días antes de la última cena, nadie mi vida me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10:18. Esa misma noche también dijo, en Juan 15 del 13 al 15, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Para concluir, notemos, que Jesús instruyó a sus seguidores, que comieran el pan y tomaran el vino en memoria de Él. En memoria, es recordar, significa no olvidar y mantener en nuestra mente su muerte y resurrección, no dejar de pensar en el sacrificio de Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario, recordando su gran amor por nosotros. Oremos para que nunca en nuestra vida olvidemos que Jesús derramó su sangre por nosotros al morir en la cruz. Más, la semana que viene. Bendiciones. Diana.